Steven Johansson. En este video voy a abordar algunos de los conceptos básicos relacionados con las instituciones políticas. ¿Qué es una institución? La palabra proviene del latín institutio, que significa establecimiento, fundación. Una institución es un conjunto de interacciones sociales. Una institución educativa es, por ejemplo, un lugar en el que ocurre un conjunto de interacciones sociales entre estudiantes y maestros. Una institución no es necesariamente algo tangible. El matrimonio es una de las instituciones sociales más antiguas. Una institución política es una institución perteneciente al campo de la política. ¿Pero qué es la política? Hay numerosas definiciones. El término proviene del griego politiké, que hace referencia a los asuntos de la polis, de la ciudad. Para Aristóteles, la política es el conjunto de acciones que persiguen el bien común. En otras palabras, la política es el gobierno de la polis en función del bien común. Otros definen la política como el proceso de toma de decisiones colectivas que afectan al conjunto de la sociedad, o como el espacio en el que se enfrentan los individuos y los grupos que compiten por el poder del Estado o para influir en éste, o como la actividad por medio de la cual se concilia la diversidad de intereses de una sociedad. David Easton define la política como la actividad de asignación imperativa de valores para una sociedad. Laswell como la actividad por medio de la cual se determina quién recibe qué, cuándo y cómo. Para Pasquino, la política es la actividad que desarrollan los hombres para mantener unido a un grupo, organizarlo y ampliarlo, para determinar quién toma las decisiones y cómo se distribuyen los recursos, prestigio, fama, valores. ¿Qué son las instituciones políticas? Maurice Duverger nos proporciona una definición muy sencilla. Las instituciones políticas son las instituciones relativas al poder en el Estado, Presidencia de la República, Primer Ministro, ministros, Parlamento, Tribunal Supremo, elecciones, sistema electoral, entre otras. Son, en otras palabras, las instituciones formales de gobierno. ¿Qué es el Estado? Una de las definiciones más conocidas es la que propone el sociólogo alemán Max Weber en su libro Economía y Sociedad. El Estado es aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama para sí el monopolio de la coacción física legítima. La palabra sirve para designar dos realidades bastante diferentes. Una nación que se define frente a otras en el concierto internacional, como en la expresión el Estado mexicano, o bien el aparato de control político dentro de un determinado territorio. En esta última acepción, el Estado se opone a la sociedad civil. ¿Qué es un sistema político? El concepto proviene de la teoría de sistemas. Para David Easton, el concepto de sistema político designa las interacciones políticas dentro del supersistema social. Los sistemas políticos reciben entradas, en inglés inputs, de la sociedad, es decir, demandas y apoyos, y las convierten en salidas, outputs, leyes y políticas públicas. ¿Qué es un régimen? La palabra régimen proviene del latín regimen, que significa dirección, gobierno, y se emplea en contextos muy diferentes.
Se habla, por ejemplo, de un régimen fiscal o de régimen matrimonial. Un régimen fiscal es el conjunto de reglas que se aplican a un contribuyente en función de la naturaleza de su actividad económica. En México existen, por ejemplo, 6 regímenes fiscales diferentes para las personas físicas y 2 más para las personas morales. Un régimen matrimonial es el conjunto de reglas que rigen los intereses económico-pecuniarios dentro de la relación matrimonial. En México, por ejemplo, existen 2 regímenes matrimoniales, el de bienes mancomunados y el de separación de bienes. Un régimen político es el conjunto de reglas, explícitas o no, que regulan la lucha por el poder y el ejercicio del poder. Es común clasificar a los regímenes políticos en democráticos y autoritarios, o en monárquicos y republicanos. También es común clasificarlos en presidenciales y parlamentarios. En el lenguaje común, pero también en el académico, es común que se empleen indistintamente los términos de régimen y de sistema. Régimen parlamentario es así lo mismo que sistema parlamentario. ¿Qué es gobierno? La palabra proviene del latín gubernare, que significa pilotar un barco. El gobierno es el conjunto de órganos a los que está confiado el ejercicio del poder. Para la mayoría de los autores, la palabra designa al poder ejecutivo y en particular al gabinete. El término tiene, sin embargo, otras acepciones. Puede tener un significado cercano al de Estado, cuando decimos escuela de gobierno, o al de administración pública, en el caso de la expresión empleado de gobierno.